Bien, vamos a hablar de las listas doblemente enlazadas. Las listas doble enlazadas se diferencian de las listas enlazadas en el hecho de que en lugar de tener una referencia hacia el nodo siguiente, estas tienen una doble referencia tanto al nodo siguiente como al nodo anterior. Podemos ver una estructura, vemos que es un nodo está compuesto por el dato, pero dos eh, referencias, dos apuntadores, uno hacia el nodo siguiente y como mencionábamos, uno hacia el nodo anterior. Ahí lo podemos ver en la implementación del tipo de dato abstracto, la clase nodo doble, donde podemos ver que tenemos en este caso un string, pero como lo hemos mencionado, puede ser el tipo de dato cualquiera, incluso puede ser un dato compuesto como una clase. Y las dos referencias, los dos apuntadores del tipo nodo doble, que son siguiente y anterior. Y tenemos pues dos constructores, un constructor que recibe solo el nombre y crea un nodo con las dos referencias vacías, y un constructor que recibe el dato y también las dos referencias, ¿verdad? Para que lo podamos utilizar según sea la necesidad. Vamos a ver cómo funcionaría. Aquí vemos una clase llamada lista doble, donde implementa el nodo, el tipo de dato abstracto nodo doble, donde tiene, vamos a hacer uso de dos apuntadores, un apuntador llamado primero y uno llamado último, para poder tener los dos extremos de la lista, para poder hacer un recorrido ya sea hacia adelante, pero también si deseamos poder hacer un recorrido hacia atrás. Entonces ahí en el constructor de la clase lista doble podemos ver que se inicializan ambos constructores apuntando hacia nulo, ¿verdad? Identificando que la lista se encuentra vacía. Ahora, veamos que queremos, como podemos ver en la línea 8 de la clase algoritmos, adicionar un primer nodo. Entonces el proceso, ese método obviamente va a llamar al método adicional que tenemos en la línea 7. Básicamente el proceso pues comienza, como lo vemos ahí, creando un nuevo nodo que tenga como nombre el dato que, o como dato el nombre que queremos crear, y no apunta hacia ningún, ni el anterior ni el siguiente apuntan hacia ningún otro nodo, dado que es en este caso el primero. Bueno, el siguiente paso, en la línea 10, podemos ver que ese nuevo nodo apunta hacia el lugar hacia donde apunta el nodo último. En este caso, la referencia último no apunta hacia ningún lugar o apunta hacia nulo, por lo tanto no veremos ningún cambio. Ahora, en la línea 12 podemos ver que preguntamos si el nodo, la referencia primero, está apuntando hacia null. Esto para preguntar si es el primer nodo que estamos insertando, ¿verdad? Si es el primer nodo, entonces obviamente primero apuntará hacia null. Y entonces en ese caso lo que vamos a hacer es hacer que primero apunte hacia ese nuevo nodo que acabamos de insertar. Primero, y es la única vez en donde vamos a cambiar la referencia hacia donde apunta esa variable primero, ¿verdad? Solo en el primer caso, solo en el primer nodo. Lo siguiente es decir que la variable o el apuntador último apunte hacia el nodo que acabamos de insertar. Siempre el último irá apuntando hacia ese nuevo nodo que acabamos de insertar. Vamos a insertar el segundo nodo, en este caso es programación 2. Volvemos al método adicional y pues creamos el nuevo nodo. En este caso el dato que va a contener es el nombre de programación, y ambas referencias, tanto el anterior como el siguiente, estarán vacías porque todavía no lo estamos creando el objeto, pero todavía no lo hemos agregado a la lista. Bien, ahora en la línea 10, ahí empieza el proceso de adicionarlo a la lista, diciéndole a ese
nuevo nodo que acabamos de agregar que con su referencia anterior apunte hacia quien en este momento es el último para ya enlazarlo con la lista. Entonces, eso es lo que ocurre, le decimos, ahí podemos ver que el nuevo nodo que acabamos de crear ya tiene una referencia hacia el que en este momento era el último. Ahora, en la línea 12 preguntamos, primero es nulo, pues ya vemos que no, primero ya tiene la referencia, entonces eso ya no se va a volver a ejecutar. Ahora vamos a empezar a ejecutar lo que está en el else, que es decirle a ese que es nuestro nodo último, que apunte hacia el nuevo nodo que acabamos de insertar. La referencia del nodo siguiente, de quien en este momento era el último, va a apuntar hacia el nuevo nodo, para que ese nuevo nodo ahora pase a ser el último, que es el siguiente paso, decirle ahora a la variable o al apuntador último que apunte hacia el nodo que acabamos de insertar. Entonces ya tenemos un segundo elemento y así podríamos continuar. Continuamos con un tercer elemento. Vamos a agregar el nodo db2. El proceso seguirá siendo el mismo. Vamos a crear un nuevo nodo, ¿sí? Con sus referencias vacías. Luego, como ya no es el primero, entonces vamos a decirle que el nodo que ahorita está siendo el último apunte hacia el nuevo, o perdón, vamos a decirle al nuevo nodo que apunte hacia el nodo que era el último para que empiece él a formar parte de la lista. Y luego vamos a decirle al nodo último que apunte hacia ese nuevo nodo. Y al final vamos a convertir la referencia de último apuntando a ese nuevo nodo. Y así seguiríamos con cada nuevo nodo que nosotros quisiéramos agregar al final, ¿verdad? Ese sería el proceso exactamente para cualquier otro nuevo elemento. Agregar el nodo y establecer la referencia de ese nodo hacia quien es en este momento el último y la referencia, perdón, la referencia anterior hacia el nodo que en este momento es el último y la referencia del nodo último, a la referencia del nodo último, la referencia siguiente hacia el nodo que acabamos de insertar. Pues ahí están las dos relaciones, ¿verdad? De uno apuntando hacia quién quién está antes de él y en la otra referencia hacia quién va después. Ahora, pero también puede ocurrir que deseemos insertar un nodo doblemente enlazado entre dos nodos. Ahorita lo hicimos insertándolo al final, siempre como convirtiendo a ese nodo en el último. Pero ¿qué pasa si lo que queremos es insertarlo en medio de dos nodos ya existentes? Bueno, en ese caso se pueden dar dos situaciones. Uno, que lo querrá. Siempre tenemos que tomar un nodo como referencia, el nodo a partir del cual haremos la inserción. Ahora, podemos querer insertarlo después del nodo de referencia o antes del nodo de referencia. Vamos a ver ambos casos. Básicamente la lógica del algoritmo es la misma, solo cambian algunas pequeñas líneas. Comenzamos. Aquí lo podemos ver en la línea 14 de la clase algoritmos. Ahí estamos insertando, bueno, es un seguimiento del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior teníamos ya 3 nodos insertados. Algoritmos, programación y DB2. Ahora, vamos a utilizar en la línea 14 de la clase algoritmos, vamos a hacer referencia al nodo insertar antes. Esto significa que vamos a insertar un nuevo nodo llamado DB1 que esté antes del DB2, o sea, entre medio del nodo DB2 y el nodo programación. ¿Sí? Entonces, para ello, utilizamos el método getNodo, que es un método muy similar a lo que ya hemos visto en clases anteriores. Enviamos como parámetro el dato y hacemos el recorrido dentro de la lista hasta que encontramos la posición o el objeto y devolvemos dicho objeto, ¿verdad? Entonces, esa lógica ya la hemos explicado anteriormente. Entonces, utilizamos ese método para mandar a recuperar el nodo DB2 y utilizarlo como referencia para antes de él insertar el nodo DB1. Entonces, vemos el nodo insertar antes, que básicamente dice que recibe
un nodo llamado al que llama referencia, que es ese nodo que nosotros hicimos la búsqueda por medio de getNodo, o getNodo, ahí está. Y ese es el nodo que vamos a tomar como referencia. ¿Okay? Bien, que eso lo podemos ver en la declaración del nodo, perdón, en la declaración del método en la línea 16. En la línea 18, pues se crea el nuevo nodo que vamos a crear. En este caso se crea vacío, se crea con el nombre que le enviamos, que en este caso es DB1, y con sus referencias vacías, ¿verdad? Como hemos creado todos los nodos anteriormente. Luego es importante poder, a través del nodo de referencia, poder identificar cuál es el nodo que se encuentra antes de él, ¿sí? Por medio de la variable antes, lo podemos ver ahí en la línea 20, en la línea 19, ¿sí? Declaramos una variable llamada antes y ¿a dónde le decimos que apunte? Bueno, al nodo que está antes del nodo de referencia. Y lo podemos ver, referencia punto anterior, es básicamente eso, ¿verdad? El nodo que se encuentra antes. Ahora, lo siguiente es decirle a ese nodo antes que ya no apunte hacia el nodo de referencia y de igual manera decirle al nodo de referencia que ya no apunte, o sea, que dejen de apuntarse entre sí. Identificamos el nodo de referencia y el nodo que está antes. Para lo siguiente, y obviamente ellos podemos ver en la imagen, se referencian entre ellos. El nodo antes apunta hacia el nodo de referencia y el nodo de referencia apunta hacia el nodo antes. ¿Okay? Ahora, en las líneas 20 y 21 les decimos a ambos nodos que dejen de apuntarse o de referenciarse entre sí y que empiecen a referenciar al nuevo nodo que acabamos de crear. De esta manera estamos comenzando ya a incorporar ese nodo dentro de la lista. Lo siguiente sería decirle al nodo nuevo que referencie a los nodos que utilizamos como bases para insertarlo, ¿verdad? Que el nuevo nodo en su referencia antes apunte al nodo que se encontraba antes del nodo que utilizamos como base y el después al nodo que utilizamos como referencia. Entonces, en este caso, si nosotros le hacemos un recorrido hacia adelante o hacia atrás, ya encontraremos que ese nodo ya se encuentra incorporado dentro de esa lista. Vamos a ver ahora cuando queremos insertar después. La lógica es muy similar. Tenemos, dándole seguimiento al ejercicio que hemos estado viendo, tenemos ahora los 4 nodos. Recordemos que esta visualización que estamos presentando es una estructura lógica, ¿verdad? No significa que en memoria los elementos van a estar inmediatamente así como se presentan acá. De hecho, en memoria, el DB2 se encontraría después, perdón, el DB1 se encontraría del DB2, ¿verdad? Porque no estamos moviendo los espacios en memoria. O sea, físicamente están algoritmos, programación, DB2 y luego DB1, pero por medio de sus referencias, entonces ellos lógicamente, el DB1, la lista es capaz de identificar que el DB1 lógicamente está antes del DB2, ¿okay? Pero físicamente eso están ordenados de otra manera. Bueno, entonces vamos a tomar en este caso como referencia el nodo programación y vamos después de él, vamos a insertar un nuevo nodo. Entonces, la lógica es muy similar, tomamos un nodo de referencia, en este caso es el nodo programación, solo que ahora, ahí lo podemos ver en la línea 27, y creamos el nuevo nodo. En la línea 28, como vamos a insertar después de programación, ya no nos interesa quién está antes de él, sino quién está después para poder identificar el nodo de referencia y el nodo después y justo en medio de ambos insertar el nuevo nodo. Entonces, agregamos el nuevo nodo en la línea 27, luego la referencia al nodo que está después, y luego simplemente el intercambio de relaciones que ya habíamos visto, ¿verdad? El nodo de referencia y el nodo después, inicialmente se referenciaban entre ellos, el nodo de referencia en su
eh, su apuntador siguiente apuntaba hacia el nodo después, y el nodo después en su apuntador antes apuntaba hacia el nodo de referencia. Entonces, lo siguiente lo podemos ver en las líneas 29 y 30, es decirle a esas dos apuntadores que apunten hacia el nuevo nodo que acabamos de crear. Y en las líneas 31 y 32, pues les decimos a las referencias del nodo nuevo que apunten hacia los nodos que tomamos como base para la introducción. El antes del nuevo nodo que apunte al nodo de referencia, y el siguiente que apunte hacia el nodo después. Entonces, si hacemos un recorrido, pues ya entonces nos aparecerá algoritmos, pues, programación orientada a objetos, después DB1 y después DB2. Y si lo hacemos en sentido inverso, DB2, DB1, programación orientada a objetos, programación 2 y algoritmos. Y el último de los casos sería cómo eliminamos. Ese es probablemente el más simple de las acciones. Ahí lo podemos ver. Es básicamente recibimos como parámetros en la línea 62 el nodo que queremos eliminar, y en este caso vamos a identificar los nodos que se encuentran a los extremos del nodo que queremos eliminar, tanto el que se encuentra antes como el que se encuentra después, para hacer que esos dos nodos dejen de apuntar al nodo que queremos eliminar, dejen de referenciar al nodo que queremos eliminar y se apunten entre sí. Vamos a ver. Entonces, tenemos la lista con los 5 elementos. Entonces decidimos como parámetros el nodo que queremos eliminar, que en este caso es programación. Luego buscamos cuál es el nodo que está antes de él, es algoritmos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, haciendo referencia al apuntador anterior de ese nodo y haciéndolo que apunte hacia una variable llamada antes, y de igual manera haciendo referencia al apuntador siguiente para que apunte hacia un nodo después. Luego lo siguiente lo podemos ver en las líneas 67 y 68, simple y sencillamente hacer un intercambio, decirle que el apuntador siguiente de la referencia antes ya no apunte al nodo que vamos a eliminar, sino apunte al que está después. Y en sentido inverso, el apuntador o la referencia anterior del nodo que está después ya no apunte hacia el nodo que vamos a eliminar, sino que apunte al que está antes de él. Y de esa manera, al evitar y podemos pensar, pero el nodo de programación todavía apunta hacia los otros nodos. Sí, pero nadie apunta hacia él. Entonces, en ese momento el nodo ya está fuera de la lista, ¿verdad? En el momento en que ya no hay ningún nodo que apunte hacia él. Si nosotros hacemos un recorrido hacia adelante, pues nos diría que el primer nodo es algoritmos, que después de algoritmos está programación orientada a objetos, después de programación orientada a objetos DB1, y después de DB1 estaría DB2. Y si lo hacemos de forma inversa, nos diría que primero está DB2, después está DB1, luego programación orientada a objetos, y de programación orientada a objetos, algoritmos. Ninguno, ni algoritmos ni programación orientada a objetos ahora, ya son capaces de apuntar hacia programación. Y aunque ese nodo físicamente exista todavía en la memoria, ya nadie lo va a referenciar, por lo tanto el nodo está eliminado. Bien, con eso terminaríamos el tema de lo que es listas enlazadas, tanto de manera sencilla como de manera doble.